Yo sí, lo vamos a hacer. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya, bien. Siempre he estado aprendiendo todo el tiempo. Sí, ya empiezo. Adelante. Ok. Hola, gracias por asistir, amigos que están en Zoom. Hoy vamos a tener a Daniel Zulavsky de Licen. Va a hablar de una posible explicación a la naturaleza del valor de naturaleza y valor de la constancia cosmológica y un camino para resolver la atención mejor. Gracias, Daniel. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá visitándolos. El tema del que voy a hablar, de hecho tiene este título, pero encaja en una línea de investigación que llevamos explorando ya desde hace un par de décadas, de hecho. Los colaboradores de las cosas que voy a hablar hoy, los principales son estos, pero muchas cosas están basadas en trabajos con mucha gente y simplemente no cabía todo el mundo aquí en el. Bueno, la fecha está mal porque lo copié ya. Bueno, el plan de la charla es dar una visión general del enfoque con el que exploramos la interfaz entre la gravitación y la cuántica, porque aunque parezca raro, este tipo de ideas es lo que nos llevó de manera un poco imprevista hacia las cosas de las que voy a hablar en general. Y esta es la línea que más o menos hemos estado trabajando durante todos estos años. Les digo. En particular, les voy a hablar de gravedad semiclásica en conjunto con teorías de colapso espontáneo. Y vamos a ver por qué estas dos cosas parecen necesitar ir juntas. Les voy a mostrar entonces los formalismos que hemos estado desarrollando para hacer esto de manera en principio rigurosa, o aspiramos a que sea rigurosa, pero van a ver que es un esquema bastante complicado y en situaciones concretas, cuando uno quiere estudiar algo, necesita una alternativa más eficiente. Y entonces les voy a hablar de cómo esta versión de la gravedad, que se llama modular gravity, permite tratar situaciones que en principio, si fueran un poco más complejas, requerirían toda la fuerza del formalismo que estoy hablando. Estas ideas nos han llevado a pensar de una nueva manera acerca de cómo podría ser la fenomenología ligada a una especie de discretitud del espacio-tiempo a nivel fundamental, cosas que son en general esperadas en los varios enfoques hacia la gravedad cuántica. Que haya una estructura discreta, la mayoría de la gente piensa que eso ocurre a la escala de Planck o algo por eso. Y vamos a ver cómo de ahí, sorprendentemente, llegamos a una manera para estimar el valor de la constante cosmológica, y vamos a ver en ese contexto qué es en realidad esta constante cosmológica. Y finalmente les voy a comentar cómo se podría extender esta idea en la dirección de solucionar la tensión H0. Esta parte de la charla tenemos algunos resultados, pero la situación es preliminar. Necesitamos hacer más análisis. Voy a explicar un poco qué análisis necesitamos hacer y qué es lo que estamos pensando hacer al respecto para dejar más claro este punto. Ok, entonces va a ser
un detour bastante grande, que sin embargo nos va a llevar naturalmente al objetivo de la charla. Bueno, entonces, el enfoque que tomamos para estudiar este régimen, la interfaz entre la gravitación y la teoría cuántica, noten que no digo gravitación cuántica porque la postura que tomamos es escéptica, o más bien agnóstica respecto a qué es la teoría de la gravedad cuántica. Pensamos que en realidad sí hay muchas propuestas interesantes, pero nadie realmente sabe. Entonces, tomamos un enfoque que es el opuesto del enfoque usual. El enfoque usual, uno postula una teoría, escribe las ecuaciones de la teoría, te dice cómo funciona la teoría, y trata entonces de trabajar, de conectar esa teoría que uno formuló con predicciones, con cosas que uno espera observar o que le den sustento a la teoría. Este es el enfoque, por ejemplo, en teoría de cuerdas, loop quantum gravity, teorías de conjuntos causales, etcétera, etcétera. Y como dije, nosotros vamos a ser agnósticos respecto a si alguna de estas es o no la teoría de la gravedad. El enfoque que vamos a usar es entonces el opuesto, que es agarrar teorías que conocemos y las cuales tenemos bastantes razones para confiar, y las vamos a empujar a estudiar con ellas asuntos que normalmente se considera que están fuera de su capacidad de estudiar, de ser estudiadas. Esa no es la primera vez que un enfoque de este estilo se ha usado. Hay por ejemplo, una época, hace unos 15, 20 años, que se puso de moda lo que se llamó fenomenología de la gravedad cuántica, en la que se buscaba señales de una granularidad del espacio-tiempo mediante la búsqueda de modificaciones en las relaciones de dispersión de partículas muy energéticas, por ejemplo, rayos cósmicos muy energéticos o rayos gamma ultraenergéticos. Bueno, entonces la premisa de este enfoque era la existencia de un sistema de referencia preferencial. ¿Y por qué un sistema de referencia preferencial? Porque si uno escribe una relación de dispersión modificada, como era de costumbre, escribir algo como G cuadrado igual, esto sería, digamos, la relación de dispersión común para una partícula masiva, y uno decía, no, pues hay modificaciones debido a la gravedad cuántica, y entonces tengo cosas como esta. Esto es lo más adecuado. Esta ecuación claramente no puede ser válida no es covariante relativista, y entonces no puede ser invariante la misma ecuación en todos los sistemas de referencia. Si acaso es válida, será válida en un sistema de referencia. Ese sistema de referencia le vamos a dar, uno le da el nombre, por ejemplo, W, un vector unitario que determina ese sistema de referencia, y entonces esta ecuación se puede escribir como P igual M cuadrado más si W mu P al cubo. ¿Ok? El punto es que aparece en las ecuaciones explícitamente el sistema de referencia en que la ecuación toma esta forma particularmente simple. Ok, entonces se necesita un sistema de referencia preferencial, y en ese sistema de referencia preferencial, digamos, la granularidad sería tendría la forma más simple. Por ejemplo, los granos tendrían en promedio la misma tamaño espacial en todas las direcciones en el sistema espacial, en ese sistema de referencia. En otros sistemas, si uno hiciera un boost, la contracción de Lorentz, uno espera que entonces haya una dirección en que los granos son en promedio de distintos tamaños, por así. Bueno, entonces en este sentido uno buscaba evidencia de este tipo de cosas. Nosotros hicimos un estudio en el que dijimos, bueno, el introducir este cambio en las ecuaciones de dispersión no es suficiente si en realidad hay una granularidad del espacio-tiempo. Si hay una granularidad del espacio-tiempo, también hay que quitar de la teoría todos aquellos modos que sean en el sistema de referencia preferencial más cortos que la granularidad. Y nos dimos cuenta que cuando uno hace eso,
Entonces, correcciones radiativas, que como ustedes saben involucran integrales sobre todas las posibles energías, producían violaciones de la invariancia de Lorentz que no eran pequeñas, no eran suprimidas por la escala de la granularidad, sino que eran grandes y ya las hubiéramos visto. ¿Okay? Esto es el resultado de este artículo. La única manera conocida para evitarlo es agregar para cada tipo de diagrama que hace estas predicciones, diagramas ajustados finamente para que los eliminen. Esa es la historia. Entonces nosotros de acá sacamos una conclusión. La lección que sacamos es que si algo como discretitud del espacio-tiempo existe de alguna manera, debe ser de alguna especie de tipo de relacional. No debe poder definir globalmente un sistema de referencia preferencial, porque si no tendríamos que comportarnos con el sistema. O no hay ninguna granularidad, o si la hay, tiene que ser un tipo relacional. En otras palabras, el ambiente gravitacional del sistema o el ambiente material en que el sistema está incluido determina cuál es el sistema de preferencia de esa granularidad. En otras palabras, eso es lo que va a definir cuál es el sistema preferencial local determinado por las condiciones físicas y le va a asociar un sistema preferencial y una escala de defecto. Esto nos llevó a buscar nuevos tipos de fenomenología que fueran de acorde con estas ideas. No voy a hablar de esto, creo que ya he hablado aquí en otras ocasiones de esta línea de investigación. El punto es que se pueden construir este tipo de teorías en que la gravitación se acopla de una manera anómala con la materia, resultando este tipo de efectos. Y de hecho, un experimento se hizo al respecto de una de estas propuestas. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque no tenemos tanto tiempo. Pero para que se den una imagen de lo que tenemos en mente cuando hablamos de esto, es la siguiente. Imagínense que el espacio-tiempo estuviera hecho de elementos que, por naturaleza fundamental, son adecuados para sustentar la invariancia del orden. Entonces, es como si fuera un piso que se va a cubrir con losetas diseñadas para encajar en un piso plano. Y de tal manera que cuando encajan perfectamente, no se ve el hecho de que están hechos de losetas porque el encaje es realmente perfecto. Y aquí no se nota, pero la idea es que estas rayitas no sigan. Pero cuando yo trato de agarrar estas baldosas que están adecuadas al espacio-tiempo plano y trato de construir algo que no es plano, entonces no van a encajar y esos desencajes van a reflejar esta granularidad. Entonces, en situaciones donde hubiera curvatura, por ejemplo, se daría este tipo de efecto. Ese es el tipo de granularidad que estamos consiguiendo, no la granularidad naif de un cuadriculado que llena todo el espacio-tiempo. ¿Ok? Y aquí una partícula sentiría la granularidad cuando está moviéndose por acá, pero no sentiría nada raro si se está moviendo. Esa es la idea heurística que está detrás de la concepción esta. Uno, si quieren pensar en un efecto físico, un efecto hidrodinámico, esos líquidos neumáticos que están hechos de moléculas que no son esféricamente simétricas, tienen, por ejemplo, orientaciones preferenciales, pero en general están desordenadas y, sin embargo, bajo ciertas condiciones se pueden ordenar en distintos regímenes y, obviamente, que crean patrones como el que vemos a la derecha. Ok, entonces, una cosa de estas es lo que pensamos que podría haber, que podría estar detrás de algún tipo de granularidad en el espacio-tiempo, si es que ella existe. Ok. Entonces, ahora volvamos a nuestro enfoque. Nuestro enfoque nos dice, entonces, tome las dos teorías, las mejores teorías que tiene para describir las cosas que a ustedes les interesan. Bueno, para describir la gravitación, lo mejor que tenemos es la relatividad general. Para describir la materia, lo mejor que tenemos es la teoría cuántica de campos. De hecho, la teoría cuántica de campos en estos curvos. Póngalas juntas y trate de que esto funcione. Eso nos lleva a lo que se llama gravedad semiclásica. El punto es que nosotros no vamos a considerar esta gravedad semiclásica como la teoría fundamental, sino como
un punto en el camino que nos puede llevar de la teoría fundamental, que será quantum gravity, no sabemos nosotros qué es. Pero debe haber, bajo cierta cantidad, si la teoría es razonable, la teoría va a ser válida, eventualmente nos debe llevar a la relatividad general clásica, por una serie de aproximaciones y bajo ciertas condiciones. Nosotros pensamos que aquí en el camino debe haber un régimen donde debe ser válida. No la pensamos como la teoría fundamental. Y eso es un punto muy importante para lo que voy a hacer en el siguiente punto. Entonces, otra vez, como dije, somos gnósticos. Esto, y aquí de pronto las nociones de espacio-tiempo podrían ni siquiera existir, el espacio-tiempo podría ser algo emergente por acá. Bueno, pero antes de entretener este programa hay que confrontar las objeciones que se han hecho a esto de varios tipos, tanto como teoría fundamental, que no las vamos a enfrentar porque no la consideramos como fundamental, pero sí como incluso de autoconsistencia, porque uno, aunque piense que la teoría no es fundamental, por lo menos quiere que no haya inconsistencias obvias. El punto es que el régimen donde la cuántica y la gravitación se necesitan juntas, no necesariamente involucra la escala de Planck. Hay situaciones, por ejemplo, que uno tendría que describir usando gravedad cuántica, que no involucran para nada escalas de energía por el estilo. Uno puede imaginar un objeto, una molécula, y la pone tal vez una molécula grande, la pone en superposición de estar en dos lugares y se pregunta cómo gravita eso, cómo afecta a un electrón que está pasando por el medio. Esa es una pregunta que involucraría la gravedad cuántica y que no tiene nada que ver con la escala de Planck. ¿Okay? Y de hecho, ese tipo de preguntas se le hicieron Pager y Blaker en un análisis que dio resultado, un paper muy, muy famoso, donde concluyeron haciendo un experimento de ese estilo. No voy a entrar en los detalles del experimento, que la gravedad semiclásica simplemente no es viable, que lo que yo escribí antes, hay que tirarlo a la basura, no se puede trabajar con él. Ok, ¿cuál es el argumento? El argumento dice, si no hay colapsos cuánticos, si el sistema cuántico y lo que es en superposición no se colapsa a uno u otro, entonces la teoría semiclásica conflictúa con el experimento. Tengo un objeto en superposición que está aquí y acá, entonces el objeto que está en el medio no le puede hacer ningún efecto gravitacional por simetría. Y lo que observaron es que sí, había un efecto. Y por otro lado, si hay un colapso cuántico, tengo una superposición que la puse estar aquí y acá, y ahora se colapsa, entonces no se conserva el tensor de energía-momento. Mientras que el lado derecho de las ecuaciones nos dice que esto es automáticamente cero, la teoría es inconsistente. Entonces, o está en contra del experimento o es inconsistente, tírela a la basura. Ok. Fíjense que esto nos llevó a esta pregunta del colapso de la función de onda. ¿Cómo preguntarnos sobre este tipo de cosas y analizar esto? Nos llevó a enfrentar este asunto que es lo que a mí me ha dado por llamar el problema M, M-problem, que es el measurement problem. El measurement problem es un problema que afecta a la mecánica cuántica, no mucha gente está todo el tiempo consciente de esto, pero es un problema muy serio, básicamente, que la mecánica cuántica que nos enseñan en los libros, uno estudia, en cualquier curso de ellos, le van a decir, la mecánica clásica tiene dos reglas para determinar cómo cambia un estado, evoluciona genéricamente se acuerda de la evolución de Schrödinger, pero salta a uno de los autoestados de lo que uno esté midiendo cuando uno lo mide. Son dos reglas distintas y uno en general sabe cuándo esto ocurre. Pero en realidad el problema es que la teoría no es específica acerca de qué consiste, qué cuenta como una medición. Y si uno se empieza a hacer preguntas, empieza a meter el miedo. Obviamente no cualquier interacción puede contar como una medición, porque entonces no tendríamos experimentos de interferencia óptica. ¿Será que una mosca, si está presente, necesita conciencia? ¿Una mosca puede estar haciendo una medición? Bueno, un montón de preguntas. Déjenme, no voy a entrar en más detalle en esta historia, pero simplemente déjenme mencionar un resultado que considero muy, muy útil para ordenar en la cabeza qué posturas puede tomar uno al respecto.
Y este es un resultado de Tim Morley, un filósofo de la física, que demostró, teoremas que demuestran los filósofos, que las siguientes tres premisas no se pueden sostener de manera simultánea. Las tres premisas son: la caracterización de un sistema por su función de onda es completa, la evolución de un sistema siempre sigue la ecuación de Schrödinger, un sistema aislado, y los resultados de los experimentos dan lugar, de experimentos definitivos, concretos, dan lugar a resultados definidos. No estoy diciendo que se puedan predecir, sino que si hago el experimento voy a obtener un resultado. Preparo un electrón con el spin en la dirección X y lo mido en la dirección Y. No puedo predecir, pero sí puedo decir, lo hice y me dio para allá. ¿Okay? Negar estas premisas, negar la primera premisa, y hay que negar alguna de las tres, es irse al mundo de las variables ocultas. Negar la segunda premisa es considerar mundos, teorías que involucren el colapso, y las teorías de colapso espontáneas son las más atractivas en ese sentido. Y finalmente, esta última opción, en que un experimento no da un resultado definitivo, sino da todos los resultados posibles, nos lleva a posturas como interpretación de muchos mundos, etc. ¿Por qué voy para allá? ¿Por qué me fui tan lejos? Porque recientemente, en un estudio hecho con Tim Morley y Elías, mostramos que todas las opciones arriba mencionadas, todas ellas, llevan a esperar que haya violaciones en las leyes de conservación de la energía. Y en el contexto relativista, eso quiere decir que tenemos que alejarnos de tenemos que considerar situaciones en que esto no se haga. Las violaciones, por supuesto, tienen que ser extremadamente pequeñas en contextos sexuales, si no ya los habríamos visto, pero deben estar ahí. Y entonces, de acuerdo a nuestra filosofía, debemos confrontarnos con este hecho en el contexto gravitacional en que estamos haciendo gravedad semiclásica. ¿Qué podemos hacer al respecto de esto? Y en vista, en particular, del análisis de Page y Blake, que nos dijeron cuando hay colapso. Bueno, si no hay colapso, la cosa no funciona. Bueno, lo que vamos a hacer es, como ya dije, miramos a la gravedad semiclásica como una descripción aproximada, y vamos a escoger para trabajar esta interfase escogiendo la segunda opción, o sea, trabajando con teorías de colapso espontáneo. No es la única opción, pero la que nos escogimos, y vamos a tener que lidiar con este problema. El punto es que durante un colapso de la función de onda, esta ecuación no puede ser válida. Perdón, no puede ser válida. Lo que no puede ser válida son las ecuaciones de Einstein. Esto siempre es válido por tautología. Sí, creo que tiene que ver con esto, ya que estás jugando con gravitación y otras interacciones. Una medida puramente gravitacional del sistema. Uno, se puede definir. Dos, correspondería a un colapso. Pensamos que sí, que la gravitación, nuestra postura y mi postura particular es que la gravitación debe jugar, seguramente juega un rol bien importante en la dinámica de los. La dinámica sí. El problema es si esa dinámica la puedes manipular para hacer la primera parte de la pregunta. Puedo construir una medición cuántica, puedo construir un aparato gravitacional. Puramente gravitacional. Ok, déjame pensarlo, porque sé cosas que involucran cosas gravitacionales, pero no sé qué es puramente gravitacional. Por ejemplo, hay recientemente análisis en que uno pone una partícula en superposición, pone a otra partícula que va a poner una trampa, la va a soltar o no la va a soltar, pero aquí luego las partículas estas hacen interferencia y la medición es óptica. No sé si se para ti, pero bueno, podemos discutirlo.
pero todo el resto del setup es gravitacional. Ok, el punto es que vamos a, como dije, no vamos a ver esa teoría como algo fundamental, sino como algo efectivo, que tiene un rango de validez, como las ecuaciones de Navier-Stokes. Todos aprendemos a usar las ecuaciones, son ecuaciones muy elegantes, muy bonitas, hay gente que las sabe solucionar de manera brillante, pero sabemos que no reflejan la realidad física, no reflejan el mundo real, y sabemos y podemos esperar situaciones en donde las ecuaciones no van a ser válidas, ¿no? Por ejemplo, uno puede escribir una ola del mar, si la ola evoluciona suavemente, puede seguramente escribirlo usando las ecuaciones de Navier-Stokes. Seguramente cuando la ola rompe la costa, ya las ecuaciones de Navier-Stokes no van a ser válidas. Entonces la idea es que vamos a tomar el mismo punto de vista acerca del colapso. Vamos a decir, la gravedad semiclásica funciona mientras no hay colapso. Cuando hay colapsos, hay un rompimiento de las ecuaciones estas y necesitamos ahora algo que las reemplace. El formalismo, que es lo que les comentaba, hemos estado trabajando para hacer algo relativamente riguroso, requiere, entre otras cosas, una receta para juntar dos descripciones. Para darles una idea de más o menos cómo va el formalismo, se basa en lo que llamamos configuraciones semiclásicas autoconsistentes. Una que es una configuración semiclásica autoconsistente es un espacio-tiempo con una construcción de una teoría cuántica de campos sobre ese espacio-tiempo, quiere decir construir los operadores campo y momento conjugado, el espacio de Hilbert, y un estado particular en ese espacio de Hilbert, un estado que lo vamos a llamar el estado físico, porque va a haber un estado físico, tal que el tensor de Einstein de esta métrica es igual al valor de expectación en ese estado del tensor de energía momentum de la construcción, una vez renormalizado. Bueno, como ven, esto es un problema bastante autorreferente, tiene cosas. La construcción de la teoría cuántica depende del espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo a su vez depende de la construcción de la teoría cuántica. Hemos logrado mostrar que se puede hacer y hemos avanzado recientemente bastante en, bueno, se lo hemos aplicado al estudio de la generación de niveles de estructura, al problema de la información en la evaporación de agujeros negros, y en unos trabajos recientes, en los últimos 2 años, con sus colegas y estudiantes que acaba de graduar, acabamos de describir de manera bastante rigurosa cómo sería la descripción, tanto la construcción de estas cosas de manera genérica como un salto de estos. Fíjense que un salto, normalmente uno podría decir, un salto en una teoría de colapso es un salto espontáneo de un estado cuántico a otro. Pero si salta el estado, va a cambiar esto. Si cambia esto, cambia este valor de expectación porque cambió el estado, debo cambiar la métrica. Si debo cambiar la métrica, debo cambiar la construcción de la teoría cuántica de campos. Entonces el estado no pudo haber saltado a otro estado de la misma construcción. Entonces el asunto es bastante complejo. Bueno, déjenme no entrar en el asunto, solo esto les quería mostrar que ahí hemos tomado el asunto en serio, lo hemos agarrado, como dice, el toro por los cuernos y hemos logrado algunos avances. Pero todo esto es extremadamente complicado, incluso para trabajar con un colapso. Imaginemos ahora que tenemos que lidiar con cientos de miles de millones de colapsos. Necesitamos algo efectivo que nos permita lidiar con la situación que tenemos, ¿no? Entonces, como dije, este esquema parece razonable, pero es muy complicado para lidiar con situaciones en que uno incorpore una fuente permanente de violación del tensor o de la conservación del tensor de energía momentum, como sería una situación cualquiera realista. Aquí es donde nos dimos cuenta que hay una versión modificada de la relatividad general que no demanda que se conserve el tensor de energía momentum. Y esa es la gravedad unimodular. La gravedad unimodular es una teoría muy parecida
a la teoría de Einstein. Si no tuviéramos este término, tendríamos la ecuación de Einstein, y esta es la acción Einstein-Hilbert, esta es la acción de materia, este es el elemento de volumen asociado a la métrica, y este es un elemento de volumen fiduciario que, mediante la introducción de un multiplicador de Lagrange, se obliga a la métrica a ser igual a ese elemento de volumen fiduciario. Entonces, hay un elemento de volumen fiduciario y eso da lugar a esta teoría. La teoría es invariante solamente bajo volume preserving, isomorfismos que preservan el volumen en un sentido delicado, que no voy a entrar aquí. Y esa situación, este tipo de restricción, es natural bajo varias condiciones. Por ejemplo, si hay algún tipo de granularidad asociado con el espacio-tiempo, una medida importante, uno quisiera saber cuántos granos hay por unidad de volumen, y eso va a depender del sistema de referencia. Entonces, y eso va, perdón, y eso va por unidad de 4 volumen, y eso va a dar un elemento de volumen natural. Es importante que no dependa del sistema de referencia, como estaba mencionando, y entonces debe hacerse de manera que sea invariante del orden para no tener el problema que teníamos, que mencionamos al principio. Por otro lado, si hay una estructura adicional en el espacio-tiempo, como la el volumen fijo, ese es invariante material. Ese es fijo y dado y está puesto uno para siempre. Este volumen sea este. Sí. Sí. Ese volumen fijo. Este está fijo. Este es un volumen fijo. Tienes un 4 volumen fijo. Un elemento de 4 volúmenes. Este es un tema que ha dado lugar a muchas confusiones, pero ahora te voy a decir al final cómo se dónde está la respuesta a todas las confusiones que han habido. Ok, entonces pensamos que, por ejemplo, si hubiera una distribución de eventos de colapso en el espacio-tiempo, también algo como cuántos hay por elemento de 4 volumen, sería una cantidad que podría determinar un 4 volumen particular. Las ecuaciones que surgen de la teoría son ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Einstein. Lo que tiene de interesante es que la energía de vacío no gravita. Y esto le llamó mucho la atención a Weinberg por la famosa predicción, usando teoría cuántica de campos efectiva y poniendo un corte a la escala de Planck, de que la constante cosmológica esperada debía ser del orden de la escala de Planck. La escala de Planck debería determinar esto. Y eso está 120 órdenes de magnitud fuera de las observaciones. En esta teoría no existe tal problema porque la energía de vacío simplemente no gravita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la energía de vacío simplemente, si uno pone un término de energía de vacío, este término y este término se cancelan. Ok, bueno, eso en cuanto a esta teoría. Pero esta teoría, como dije, no requiere que el tensor de energía momentum se conserve. Esa teoría, cuando Einstein la postuló por primera vez, se la imaginó como para ser usada junto con la suposición de que el tensor de energía momentum se conserva. Y entonces dijo, bueno, yo tengo otra teoría mejor que automáticamente me dice que el tensor de energía momentum se conserva, mucho mejor esta teoría. El punto de esta teoría es que ya que esta teoría no requiere la conservación del tensor de energía momentum y se usa cuando se usa con esta suposición como suposición extra adicional, entonces uno puede también considerar la violación de esta suposición. ¿Y otras fuentes de gravedad, o sea, otro tipo de materia va a gravitar de forma normal? No, todo va a gravitar de esta manera. Pero ya efectivamente, o sea, si hace la solución de... Bueno, ahora vamos a ver cómo recuperamos a Einstein. Vamos a ver cómo recuperamos a Einstein. ¿Cómo recuperamos? Ok. El punto es que entonces ahora vamos a poder introducir la suposición de que no necesariamente esto se conserva, de que este objeto es distinto de cero. Lo que la teoría impone es que si hay una corriente de la conservación, que esa corriente sí misma sea conservada, tenga divergencia, tenga
derivada externa igual a cero. Y entonces, manipulaciones simples de esta cosa, no voy a entrar en las cuentas, pero tomar derivadas, sustituir, bla, 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 nos llevan a esta ecuación. De acá, asumiendo esto, básicamente escribo esto como menos un medio y le sumo un cuarto, tomo la derivada de la parte por la identidad de Yankee, la primera parte se anula y entonces me queda la derivada de R, estando determinada por la derivada de R menos T, quedando determinada por la violación del tensor en este momento, y integrando y sustituyendo, digamos, esta ecuación. Y como ven, esta ecuación es básicamente la ecuación de Einstein, solo que tiene una especie de constante gravitacional efectiva que está compuesta de dos partes. El valor inicial de esta integral y la integral de J sobre la línea del mundo que estamos interesados. Y esto abre posibilidades muy interesantes. Si no tiene alguna idea de quién puede ser J y tiene algún argumento para decir algo sobre esto, puede hacer una estimación. Hay una situación particularmente simple donde estas condiciones de integrabilidad automáticamente funcionan por la simetría, que es la situación cosmológica. Aquí aplicamos estas ideas. Las primeras ideas las aplicamos mirando directamente expectativas de las teorías de colapso no relativistas y calculamos el valor de expectación que obtenemos para la constante cosmológica, asumiendo que el efecto empezaba porque hay que decidir en qué momento empieza el efecto. Cuando la teoría esta de no relativista de colapsos era natural pensar que podía ser válida, que cuando hay partículas, o sea, en la época de hadronización, que era la época razonable, y si no hace eso, obtiene un valor para la predicción de la constante cosmológica, pero que tiene el signo equivocado. Hay otro enfoque, como se está dando mucho tiempo, hay otro enfoque que también puede dar soluciones atractivas, pero decidimos buscar en este artículo un enfoque que estuviera ligado a todas estas ideas que hablé al principio, de cómo es la granularidad del espacio-tiempo, cómo se puede manifestar, etc. ¿Okay? Entonces, la idea que estudiamos aquí es, si hay una no conservación del tensor de energía momento asociado con la estructura granular del espacio-tiempo. Si se imaginan esa partícula que vimos al principio moviéndose en esa región rara donde hay curvatura y donde hay defectos, ahí pensamos que podría haber algún tipo de difusión en la interacción de la partícula, digamos, con las aristas, por ponerlo de alguna manera, de ese espacio-tiempo. Entonces, esa es la primera idea. La segunda idea, los dos otros puntos tienen que ver con nuestras lecciones. Si hay alguna discrepitud en el espacio-tiempo, debe ser de tipo relacional, o sea, debe ser tal que sea el ambiente gravitacional el que defina el sistema de referencia preferencial, la escala de todo del efecto. Y entonces los efectos deben estar asociados a curvatura y deben depender del estado de movimiento relativo entre la materia que experimenta esta granularidad y la materia que es causante de la curvatura del espacio-tiempo. La materia que va a ser afectada por esta granularidad debe tener masa para tener una manera intrínseca de comparar escalas, para decir si hay mucha o poca curvatura, y también spin para saber en qué dirección desviar su trayectoria de la trayectoria geodésica. Cuando uno impone estas cosas, dice, bueno, vamos a modelar esto considerando ahora algo muy simple. Voy a ver una partícula y voy a tratar de escribir cómo podría ser la desviación de la ecuación geodésica si hubiera un efecto de este estilo. Entonces, la ecuación geodésica nos dice que la 4 velocidad de una partícula es 0.
Y ahora necesito escribir del lado derecho algo que tenga que ver con la curvatura, que tenga que ver con la escala de Planck, si pienso que tiene que ver con la granularidad, que sea dimensionalmente correcto. El parámetro alfa le voy a pedir que sea adimensional. Y necesito pedirle el vector 4 velocidades siempre perpendicular al vector spin. Entonces, y aparte es siempre perpendicular a su cambio porque tiene norma 1. Entonces la consistencia de esto, esta cosa tiene que ser proporcional a un vector que siempre es perpendicular a U, y el único vector que tenemos que describe a la partícula de esa manera es este. Muy bien. Si uno escribe esta ecuación por consistencia para la evolución del spin, que también está dada por la ecuación por 0, tengo que introducir esta modificación para que las dos ecuaciones sean autoconsistentes y el spin siempre se mantenga perpendicular a U. Bueno. Aquí lo único que debe notarse es que las partículas que no tienen spin no son afectadas y las partículas que no tienen masa no son afectadas. Y esta es la postulada. Y entonces ahora, bueno, perdón, un pequeño comentario. Esto es análogo, por ejemplo, la ecuación esa no es completamente loca. Por ejemplo, es análoga a la ecuación de Papa-Petro, la famosa ecuación de Papa-Petro, que nos describe el comportamiento de partículas extendidas. Bueno, sabemos que en realidad en partículas puntuales no existen las partículas subcuánticas, no puede haber partículas puntuales. Entonces, tal vez no es tan sorprendente que hubiera algo por el estilo. Y la ecuación tiene las mismas características, ¿verdad? Depende de la curvatura, aparece el spin, bla, bla, bla. Hay otros esquemas donde aparecen cosas similares también. Bueno, déjenme ir rápidamente a la aplicación a la cosmología. Bueno, en el caso de la aplicación a la cosmología, la violación del hecho de que las partículas no se muevan, se necesita hacer que el tensor en este momento tiene un conjunto muy grande de partículas de un gas, no tenga divergencia de P1 igual a 0, y voy a poder calcular cuál es la divergencia de ese tensor de ese P1, o sea, voy a poder calcular J, y en estas condiciones, usando esta modificación de la ecuación de evolución, uno puede llegar a esta expresión, donde este es el tensor de curvatura, el escalar de curvatura, donde esta es la traza del tensor en este momento de la especie J, y este es el spin de la especie J, y acá hemos puesto el caso particular en que una sola partícula de spin medio domina para simplificar los cálculos. Entonces tu constante cosmológica evoluciona con el tiempo, ¿no? Correcto. Entonces ahora vamos a ver cuánto es la constante cosmológica. Entonces la constante cosmológica, bueno, el hecho es que esto va creando constante cosmológica, pero el efecto de esa constante cosmológica realmente no se deja sentir en la evolución del universo, sino hasta tiempos muy tardíos. Sabemos que la constante cosmológica, si es constante o aproximadamente constante, solo se vuelve importante en épocas tardías, como los últimos par de miles de millones de años en la historia del universo, cuando todo lo demás se ha disuelto, diluido de manera evidente. Solo en esos momentos cambia o tiene un efecto realmente importante la constante cosmológica. Entonces, para la época en que se genera la constante cosmológica, los cambios cosmológicos son despreciables y podemos usar cosmología estándar para calcular esta integral. ¿Okay? Les había dicho quién es la integral que había que calcular, para calcular la constante cosmológica efectiva. Había que suponer algo sobre el valor inicial de esa cosa a tiempo infinito o comienzo de Planck o lo que quieran. Vamos a suponer que había alguna simetría que protegía protectora que de alguna manera aseguraba que la constante cosmológica inicial fuera 0. No hubo enormes cantidades de propuestas en esa dirección cuando se pensaba que efectivamente la constante cosmológica era 0. No voy a entrar en ninguna de ellas, pero hay toda una colección. Entonces, vamos a hacer las posiciones. Estás viendo que la integral de la corriente es 0. No, si estoy despreciando ese término, porque estoy diciendo esa integral, esa constante cosmológica en esa época es despreciable comparado con todo lo demás. Entonces voy a usar el resto de los términos. Porque lo único que me interesa es calcular la cosmología. Durante esa época la constante cosmológica es 10 a la menos 50 de cualquiera de los
contribuciones de fluidos. Pero, y cuando hiciste la lambda, bueno, la lambda menos infinito, sí, llámalo como lo quieras, es una suposición de valores iniciales, sí. Este, es una constante, ¿no? es una constante de integración. Es constante integración. Es una constante de integración, sí, o sea, lo que necesito es... Sí, aparece como constante de integración, perdón, si no sé mandar esta cosa para allá. Es una constante, ¿no? Acá, aquí, cuando hice esta integral, es la integral desde menos infinito hasta hoy, más el valor que tuviera inicialmente. Uy, el tiempo ya corre. Ok, lo interesante es que, bueno, noten que en la época donde la mayor parte de la época cosmológica tenemos un dominio de fluido, de radiación. Y en la radiación uno está acostumbrado a decir R es igual a 0, porque P, la traza del tensor en qué momento de radiación es igual a 0. Pero eso es verdad para cosas que es realmente radiación. Para las partículas masivas hay una pequeña corrección a segundo orden que tiene que ver con la masa del partícula. Y esa es la corrección que nos va a dar ρ, perdón, no P igual a 0, sino ρ igual a 3. Entonces, ρ de la radiación en general es casi igual, de 3 igual a 3P, para radiación. Pero para cosa que no es exactamente radiación, hay unas correcciones, y estas son las correcciones que van a dar lugar al término de integración. Porque si vieron, la integral que tenemos que hacer es justamente esta curvatura, y esta curvatura dada por ρ menos 3. Entonces, ese es el siguiente orden que hay que ponerlo. Uno pone ahora esta aproximación. Vamos a decir que la partícula más pesada en la época temprana del universo es el top quark, que adquiere su masa cuando todas las partículas del modelo estándar adquieren masa. De hecho, la integral la vamos a hacer desde el momento de la transición electroweak y vamos a evaluar la integral. Y uno encuentra esta expresión. Bueno, la expresión, pues, para no ir demasiado lejos, tiene sus complicaciones, pero fíjense que en realidad tiene básicamente la masa del top quark a la cuarta. La masa del top quark es del orden de 100 algo G. La temperatura de la transición electroweak, que también es del mismo orden. Entonces, básicamente tenemos acá 100 G a la cuarta y acá tenemos masa de Planck a la quinta potencia. Lo podemos escribir con masa de Planck a la séptima potencia por masa de Planck al cuadrado. Esta cantidad es la que nos da el error, la predicción que está 120 órdenes de magnitud incorrecta. Constante de cosmológica igual masa de Planck al cuadrado, está 120 órdenes de magnitud incorrecta. ¿Cuánto es esta corrección? Bueno, 100 dividido 100 a la 10 a la 19, que es la masa de Planck, elevado a la potencia 7, que es menos 119. Entonces, el orden de magnitud automáticamente sale del correcto orden de magnitud de la constante cosmológica. O sea, tiene que ser necesariamente la escala de poder. Bueno, si lo pones antes, te da otra cosa. Sí. No, pero es interesante que el origen de esa constante viene de la escala. Bueno, esto asumiendo que el valor de ese parámetro alfa es del orden 1. Sí. Entonces, de hecho, si uno quiere que la constante efectiva sea igual al valor observado, aproximadamente, necesitamos que alfa sea aproximadamente 1 sobre 1.6. Si uno toma la temperatura de la transición electroweak a 90 GeV, si la cambias, cambia un poquito, pero bueno, todo parece muy atractivo. Esto se satura rápidamente, durante un par de e-folds de la evolución a partir de la transición electrodébil, que esto ocurre. Y se satura y queda el valor entonces que tenemos. Hemos estudiado tratando de buscar situaciones en que este efecto se pudiera ver. Estudiamos en un momento de estrés de neutrones, estábamos muy excitados porque había un efecto extraño en el estrés de neutrones, pensamos que podría tener que ver con esto. Los parámetros son extremadamente chiquitos para tener ningún efecto observable en ninguna cosa que hayamos visto. Ok.
Pero sin embargo, como tú dijiste, en esta teoría o en este enfoque, la constante cosmológica no es constante, evoluciona. Y si hay violaciones, y hay razones para pensar que hay una situación donde puede haber violaciones de la conservación de la energía, va a evolucionar. Normalmente, esperamos que haya esas por la forma de los efectos, están ligados con curvaturas, están suprimidos por la escala de Planck. Uno espera que una vez que pasamos esa época temprana donde se formó la constante cosmológica, no haya prácticamente en el universo ninguna situación relevante. Por otro lado, tenemos este punto, esta cosa que la determinación del valor de la tasa de expansión actual del universo usando CMB y usando supernovas, da determinaciones que dan distintos valores. Hay toda una discusión si hay problemas sistemáticos. No sé qué. Vamos nosotros a tomar en el punto de vista de que hay un problema y vamos a ver si se pudiera. Y el punto es que uno lo primero que piensa es, no, pues estos efectos no tendrían que cambiar. Para servir el propósito que tendría que servir acá, necesitaríamos que la constante cosmológica cambie desde el CMB hasta hoy. ¿Y qué hay para hacer eso cambio? No hay ninguna situación donde tengamos grandes curvaturas ni nada por el estilo. Salvo que una cosa sí parece después del CMB y es la aparición de agujeros negros. Hoy en día sabemos que el universo está lleno de agujeros negros. Hay agujeros negros supermasivos, prácticamente en todas las galaxias. Los agujeros negros que hemos detectado con ondas gravitacionales suelen ser extremadamente masivos, mucho más masivos de lo esperado. Entonces la pregunta es si uno podría pensar que una idea similar afectara a los agujeros negros. Lo primero que hay que ver es que esta ecuación que acabamos de describir es una ecuación que no puede satisfacer reglas de composición simple. O sea, si tengo una partícula que está hecha de dos partículas, cada una de las partículas sigue esta regla, la compuesta no puede seguir esta regla. Simplemente, entre otras, por ejemplo, porque el spin no es simplemente el spin de una cosa compuesta, no es el spin de una más el spin de otra, también está el spin relativo. Entonces, estas cosas no pueden, esto no se puede aplicar directamente a compuestos de partículas y tratarlos como compuestos, como partículas elementales. Los agujeros negros, sin embargo, los agujeros negros, que se forman después de ese acople, o que vienen desde antes, sí involucran curvaturas grandes, y por otro lado tienen la propiedad de que cabe pensar en ellos más como partículas elementales que como objetos compuestos. Para empezar, uno no los puede descomponer, no puede uno hablar del centro de masa del agujero negro tratando de pensar como un centro de masa de todos los objetos. Y aparte, tenemos este resultado de que los agujeros negros están caracterizados por pocos parámetros, que suele ser una característica de las partículas fundamentales, no es una característica de objetos compuestos, suele tener muchísimos más parámetros para su descripción. Entonces, la idea que se nos ocurrió es decir, bueno, vamos a expandir esta idea que se la aplicamos a las partículas, en el caso de la generación de la constante cosmológica, y ver si algo similar se podría hacer con los agujeros negros, y que los agujeros negros tuvieran un tipo de fricción que contribuyera a cambiar la constante cosmológica tardía. En este caso, resulta que la cosa en que hay que concentrarse es en la segunda ecuación, la ecuación del spin, porque es en el spin donde los agujeros negros guardan realmente el potencial de liberar energía. Entonces, postulamos para los agujeros negros ecuaciones similares a las anteriores. En particular, nos vamos a concentrar en este término. En este artículo estudiamos brevemente la fenomenología de estas cosas y mostramos
que si este parámetro es de este orden de magnitud, entonces el efecto se podría volver importante en tiempos cosmológicos y afectar agujeros negros con masas relativamente grandes. El efecto podría lograr, por ejemplo, la disipación de 30% de la masa total del agujero negro si los agujeros negros son extremales. Básicamente, uno tiene que incorporar la energía que se puede liberar sin violar la ley de que el área del agujero negro crece, que eso es puede ser una ley de ligada a la termodinámica fundamental. Y entonces, si la materia oscura del universo está compuesta en una parte significativa de agujeros negros, y esos agujeros negros pueden perder hasta 30% de su energía rotacional por la fricción con esta granularidad del espacio-tiempo, tenemos otra fuente de violación de la conservación del tensor de momento y por lo tanto una nueva contribución a la constante de gravitación. Y podríamos tener una situación en que la constante cosmológica haya cambiado desde el tiempo de desacople hasta ahora. Por supuesto que esto necesita mucho más estudio. Hay cotas importantes sobre la abundancia de agujeros negros. Hago notar que la mayoría de las cotas se refieren al porcentaje de materia en forma de agujeros negros que podría contribuir a la materia oscura, y los límites son del orden de 1% o 1 en 10 en algunas escalas, pero todos son todos límites monocromáticos. En otras palabras, pensando que todos los agujeros negros que vamos a considerar son de esta masa, entonces no pueden ser más que eso. No parece haber ningún límite de una distribución de agujeros negros con una multiplicidad de masas. De hecho, eso lo estamos aquí estudiando con Sebastián y con un alumno que se desapareció. En un primer... Perdón, está enfermo el chico, no quise hacer una... Entonces, en un primer intento hicimos una estimación de cuánto se necesitaría para eliminar la tensión H0, esto es en este paper, y vimos que con un cierto porcentaje de la materia, un pequeño porcentaje de la densidad de materia en el universo, algo del orden de 7-8% de la materia del universo, apareciendo en forma de agujeros negros, y una fracción de ellos perdiendo como 30% de su energía en momento angular, mediante el tipo de disipación que acabamos de hablar, entonces se podría eliminar el valor H0. En realidad, este tipo de modelo, un modelo realista del asunto, requeriría que tuviéramos una función que nos dé la distribución de la abundancia de agujeros negros como función de su masa, momento angular y tiempo cosmológico. Si tuviéramos esta función, entonces combinando eso con la forma en que los agujeros negros pierden energía, podríamos calcular y aplicar esto directamente. Un estudio preliminar en que simplemente formulamos cómo sería el cambio damos una idea de cómo sería el cambio de la constante cosmológica, básicamente diciendo que hace esto, y en este periodo se pierde energía se pierde materia, dark matter más baryonic matter, de manera proporcional durante este periodo, y que contribuye a cambiar la constante cosmológica. Entonces, si uno asume simplemente una regla de cómo cambió la constante cosmológica, tiene una regla de cómo debió cambiar la abundancia de materia, usa todo esto para construir un modelo cosmológico, y el año pasado publicamos un artículo con colegas, acá tengo dos colegas, Susana Landau y Nicole Pariotti, que son expertas en usar los códigos estos hay muchos expertos también, Cosmo, MC, etcétera, para
ajustar este modelo que acabo de describir, los parámetros que describen este modelo, que es el momento, el tamaño del universo, en el momento en que ocurre el cambio, la longitud, la duración de ese cambio y el cambio total en la constante cosmológica, junto con los datos de Planck, de Barionic Electricity Oscillation, sacados de estos surveys, y de supernova surveys usando la colección Panteón. Y resulta que para optimizar los aspectos estadísticos del análisis, esto según nuestros colegas que saben de esto, lo que es apropiado es usar un prior lo que es usar un prior para la absoluta magnitud, la magnitud absoluta de las supernovas, siguiendo las limitaciones de este señor, en vez de usar un prior sobre H0, que es lo que yo pensé que se debería usar. Lo que vemos es que incluso un modelo así de simple da lugar a ajustes que reducen la discrepancia entre los best fit de los values de H0 por los dos métodos, sin crear conflicto con los datos relevantes, en otras palabras, sin reducir de manera inaceptable la abundancia de materia oscura. Al parecer hay una degeneración en el problema que permite que uno haga ajustes que den valores de H0 sustancialmente más grandes. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? En gris tenemos el modelo cosmológico lambda CDM, azul tenemos lambda CDM estándar, en rojo los parámetros, en rojo el modelo fijando medio mano los parámetros del modelo unimodular, y en gris el best fit conjunto de estos parámetros. Y como les muestro, que hay una especie de degeneración en los resultados que permite tener valores de H0 sustancialmente más grandes que los que permite el modelo. Acá se han fijado los parámetros, los parámetros del modelo, el modelo que representa cómo está cambiando la constante cosmológica. Porque el rojo es el que supone que está resolviendo. El rojo es el que tiene el potencial de resolver el problema. Pero ahí omega, ¿Cuál son? Este de acá. Sí, ¿cuál es el de la izquierda? Este de aquí. Este es omega bariónico. ¿Por qué ya te metiste otro Okay. problema, no? Bueno, depende cuánto, porque este es 0.0208 y esto es 0.0224. Pero yo nada más para ver el poder de lambda contra Mantel. Quiero ver que hay un problema. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. No, o sea, está muy bien. Está muy bien medido los valores. Cuando los valores están muy bien medidos por Big Bang, por varias. Para resolviste un problema, pues te metiste en otro igual. La mancha roja está muy a la izquierda. Y lo mismo pasa oscura. A ver, esto nos va a decir cuánto es la materia oscura hoy. Lo que uno puede determinar con bastante precisión es la materia oscura durante desacople. Y aquí está cambiando la materia oscura. La materia oscura que va a haber hoy va a ser distinta de la materia oscura que va a haber en desacople. ¿Estás hablando de la densidad o estás hablando de omega cuando cambia? Esto es omega bariónico por H cuadrado. Entonces no depende de todo lo demás. No está cambiando la cantidad de materia. En principio está evolucionando, pero la omega sí.
La omega es la proporción, incluye la proporción de todos los demás. Pero fíjense una cosa muy importante. El campo, estos números que uno ajusta son los valores hoy. De las cosas que tenemos mucha información es de los valores del pasado. Tenemos información del CBM, de los valores de estas cantidades, o dónde están los picos, etcétera, en el momento de desacople. Sabemos en nucleosíntesis cuántos variones había, pero que un proceso como este ocurriendo miles de años después del desacople cambie la densidad bariónica hoy, la densidad de materia oscura hoy, eso no está alocado. Pues habría que verlo, pero yo creo que ellos estarían en el porte de ¿Por qué? ¿Por qué estamos? ¿Por qué? porque cuando sumas los valores a la materia. Y eso sí es una medida más. Eso te está midiendo la expansión. Hasta cero. Bueno, pero esto es un best fit a todo esto. Acá lo que creo que es importante también es que tener en consideración es cómo están tomando la evolución a tiempos tempranos, porque luego muchas veces estos códigos asumen que a tiempos tempranos las modificaciones que se hacen en relatividad general son para aceleración tardía, en general en cosmologías como el Mason. Y cuando hay cambios en zetas alrededor de CMB o así, tienden a dejarlos con lambdas de elementos. Hay que modificar los códigos para que H cambie temprano. Bueno, eso es lo que hicieron nuestras colegas que vamos a mencionar, y cambiaron el código en Chicago. Sí. Cambiaron el código para introducir esto, ¿no? No tuve mucho tiempo de decirlo, que es, vamos a decir que la densidad, voy a tomar la constante cosmológica, voy a tomar la densidad cosmológica en la época de desacople, más un cambio que va a ocurrir en un cierto periodo mucho más tarde del desacople. Entonces acá tenemos desacople, acá estamos nosotros, de aquí tenemos datos del CMB, de acá tenemos datos de nucleosíntesis. Y los cambios de los que estamos hablando en las abundancias están ocurriendo acá. Sí, y esa va a ser ¿Cómo es que voy a limitar estos cambios? Obviamente necesito que haya materia oscura aquí, porque si no, no tengo galaxia. Sí. Pero un cambio de 8% en la materia oscura, no sabemos cuánta materia oscura hay en el... La otra cosa que es importante que es como definir tu densidad de banda. O sea, a lo que me refiero es que no necesariamente es que tus estimaciones hayan quedado mal, sino que hay alguna hipótesis que hay que poner temprano. Y, por ejemplo, acá tus densidades, si las comparas con las de relatividad general, ya no son las omegas. Pero son las densidades acá. Pero son las densidades acá. Sí, pero están normalizadas con una omega crítica que se debe a la relatividad general. Y esa normalización tiene que cambiar, la relatividad densidad ya no es nada más la densidad tardía hoy, o sea, tu densidad crítica en modelo modificado cambiará. Sí, la densidad crítica para este modelo. Exacto. Y esas cosas son bien sutiles en esos códigos, y todo lo estoy viendo concursando. Los cambios solo son de... No, yo no no, estos cambios, todo esto incluye también las perturbaciones de los datos de Planck. Esto incluye un ajuste a todos los datos de Planck. Claro, pero tú no tienes la teoría para ¿cómo mostraste la teoría de la perturbación? No va a ser muy... No, porque está tomando el reducido, está tomando nada más la escala de sonido para donde importa la materia variable. A ver, las perturbaciones en una época que hay una constante cosmológica, que es del orden de, o más chiquita de la, que es cero. Bueno, ¿qué vas a usar? ¿Perdón? Bueno, aquí van a ser las mismas de las perturbaciones. Sí, no hay problema. El asunto es que tu expansión del background no es tan grande para que la cantidad de variables de esa manera. A la hora que estás practicando esos parámetros, vas desviando todo, para que genere la constante del H0, lo que aparece
justamente eso es lo que yo quisiera hacer, pero lo que no, mis colegas no quisieron Pues hacer. estás acostumbrado todo, estás haciendo, metiendo un seguama para que te dé H de lo que tú quieres, pero no te estás dando cuenta que te está estropeando omega B. Pero si estropeara, querría decir que los ajustes estarían mal. Bueno, Si estropeara, no se ajustan con otras observaciones. ¿Con cuáles Con observaciones? BBN, por ejemplo. ¿Cómo con BBN? A ver, acabo de explicar. BBN no está afectado. En BBN tienes la abundancia estándar. El BBN depende del número de fotones por varión, ¿verdad? Acá tienes exactamente ese mismo, eso determina las abundancias relativas. Y en este modelo esto es exactamente igual que en cosmología estándar, porque aquí no hemos cambiado nada. No implica un valor de omega B si en esta parte se desaparece omega B. Yo creo que las calificaciones son lo suficientemente grandes para regresar a tus valores. No, omega B no tiene por qué. Dime cómo determinas omega B hoy. No, pues Dime el experimento que determina omega B hoy. tienes que tomar en cuenta la expansión de New York. Bueno, por supuesto, estamos hablando de cosmología, tienes que tomar en cuenta la expansión de New York. ¿Quién te da el valor de la densidad variable? Bueno, esa es la observación. Bueno, las observaciones de nucleosíntesis, por ejemplo, las observaciones de nucleosíntesis, o si quieres las observaciones, estas observaciones de acá que tienen que ver con la razón de omega bariónica a omega dark matter, ¿verdad? Obviamente yo creo que tú estás completamente suelto. No. A ver, yo le estoy diciendo todos los problemas que hay. Este modelo es un modelo ad hoc para tratar de reproducir una cosa que realmente necesitaría que tuviéramos esta función que les dije que estamos buscando. La función abundancia de agujeros negros como función de su momento angular y la función del tiempo. Y combinar eso, como hicimos en el otro caso, con la ecuación de pérdida de fricción que afectaría a los agujeros negros, que sería esta. Y entonces vamos a tener un modelo de exactamente como el que es lo que ayer. Eso, integrándolo, nos da un modelo cosmológico. Y ese es el que deberíamos someter a un además está todavía, hay más problemas porque en el ajuste, es decir, que si cada valor está completamente fuera a varios sigmas, o al menos a 3 sigmas del ajuste que tiene explicando. acá. Sí. Sí, la pregunta es cuál es el correcto. Bueno, ahí hay como un... No, bueno, pues justamente hay también, justamente acá hay inconsistencia. Hay inconsistencia entre el H0 determinado por supernovas y hay una inconsistencia, ¿verdad? Obviamente el modelo no va a reproducir lambda CDM, porque si reproduce lambda CDM no resuelve el problema H0. Cualquier modelo que resuelva el problema H0, si es que el problema H0 existe, porque existe mucha controversia, pero si el problema existe, cualquier modelo que resuelva el problema no va a ser lambda CDM. Y los ajustes no van a ser iguales a lambda. Y los ajustes no van a ser iguales. Entonces que tú me digas que los ajustes no encajan con lambda CDM, claro que no encajan con lambda CDM. ¿Qué clase de... No digo que no encajan con no encajan con el gris. Ok, eso es verdad, no encajan con el gris. Y eso es lo que dijimos, que acá hay una degeneración. Hay una degeneración, que es esta degeneración, que tenemos este modelo que lo podemos encajar. No tenemos en este momento una razón para escoger este sobre este. Lo tendríamos si, por ejemplo, fijáramos H0. Si fijamos H0 al valor de supernovas, entonces va a salir este. Acá lo que tenemos es una degeneración porque no hemos fijado el valor de H0. ¿Perdón? No. Tú puedes extraer de las supernovas un valor de H0, ¿verdad? No. No. El 073, el 073. Pero sí, bueno, se pegan más supernovas. Observaciones cercanas, observaciones, digamos, locales, cercanas
toda la escalera toda la escalera esa te explica un H0 o no. No, es Ok, entonces esa escalera. Si tomo esa escalera, fijo H0, entonces vamos a traer esto. Acá, como te digo, como dije aquí explícitamente, hay una degeneración. ¿En qué corrimientos al rojo sucede esa transición? Es una muy buena pregunta. Pero algo como ciento y pico, Es que ahí hay un potencial problema pero no me acuerdo. por la potencial, digamos, ahí cambia la proporción de materia oscura con variones en esa transición. No, no cambia. En este modelo no cambia, porque en este modelo decimos, los variones que estaban aquí, más la materia oscura que estaba aquí, formaron agujeros negros. En proporciones, en las mismas proporciones. Esos agujeros negros pierden energía, que efectivamente hacen desaparecer variones y materia oscura. En las mismas proporciones. Sí, está. Entonces la relación entre materia oscura y variones en esta época no cambia. Cambia el valor absoluto. Sí,